El día de hoy quiero compartirles de un tema que se llama favorecido. ¿Y por qué escogí este nombre favorecido? Eh, Quizás no muchos saben, pero hace un mes y 7 días, a ver, oye, ¿qué fecha es hoy? Es 9. Hace un mes y 4 días que mi esposa dio a luz y tuvimos a un bebé varón. Y gracias al Señor, pues nos sentimos muy emocionados, muy contentos por esta nueva etapa. Y lo cierto es de que cuando veo a esa criaturita, me siento muy favorecido por el Señor y si puedo meditar un poco acerca de lo que he vivido en el transcurso de mi vida, solo hay una palabra que puedo decir y es sentirme favorecido por la mano del Señor, por el cuidado que Él ha tenido desde el momento en que llegamos. La doctora que atendió a mi esposa con mucha amabilidad. Luego, en el momento del parto, estuvieron no un doctor, no hubieron 3 doctores atendiendo el parto, 4 enfermeras y eran el seguro. Pues ustedes saben cómo son los seguros de Nicaragua. Sin embargo, tuvimos muy buena atención, excelente. Después, en el parto todo salió muy bien. El niño está saludable, las consultas ha crecido muy bien. Hasta nos dijeron que está en sobrepeso hace unos días que fuimos. Pero lo cierto es que a un bebé no es que esté en sobrepeso, está gordito, pues, y eso es algo positivo. Entonces nos sentimos muy contentos por la gracia y el favor de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros. Y es de eso que quiero hablarles, porque lo cierto es que la voluntad del Señor es de que cada uno de los que están en este lugar puedan experimentar el favor sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Y es el ejemplo también de muchos personajes que nos encontramos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos a José, quien tuvo el favor de Dios, y leemos en Génesis 39:21. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Sin embargo, anteriormente ya se había encontrado en la casa de Potifar, donde también Dios le dio gracia y posteriormente le dio gracia delante del faraón. También vemos el ejemplo de Abraham y Lot. Abraham, dice Génesis 13:6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, hablando de Abraham y Lot, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. La gracia y el favor de Dios sobre la vida de estos dos hombres. También vemos a Jacob y Labán, su suegro, que en Génesis 30:30 dice: lo que tenías antes de mi venida, diciéndole Jacob a su suegro Labán, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido. Gracias a que el favor de Dios estaba en la vida de ese hombre, Labán también fue bendecido. Y vemos también el ejemplo de María, la mamá de Jesús. Dice Lucas 1:28, el ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. No solamente esta mujer fue favorecida, sino muy favorecida. La mamá de Jesús, dice la Biblia, que no hubo una mujer más favorecida que ella en toda esa época. Entre todas las mujeres, ella era la más favorecida. Vemos también el pueblo de Israel y Moisés experimentando el favor de Dios en Éxodo capítulo 11, versículo 3. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en tierra de Egipto, tanto a los ojos a los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Dios da favor a aquellos que le buscan, a aquellos que están cerca de él. Y la verdad es que es muy diferente la historia cuando una persona tiene el favor de Dios que una persona que no tiene el favor de Dios. Las cosas cambian, las cosas son totalmente distintas. No hay ni una remota comparación cuando cada uno de nosotros contamos con el favor de Dios. Y es que el favor de Dios se quiere experimentar. Dios quiere que experimentemos su favor en todas las esferas de nuestra vida. Él quiere que podamos experimentar su favor también en nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes quizás están orando por un familiar, por su mamá, por su papá, que quizás no conocen del Señor, por un hermano, por un primo, que quizás están batallando con drogadicción, quizás están fuera de casa y han huido, tantas situaciones que quizás estamos batallando en silencio, pero el Señor
prometió que nuestras generaciones y nuestra familia iba a ser también favorecida por el favor que está sobre cada uno de nosotros. Y es que el favor de Dios bendijo inclusive cuando la Biblia narra la historia de Noé. Dios favoreció también a sus hijos, a su esposa, a sus nueras, y dice que los hizo fructíferos. Y no solamente él recibió esa bendición, sino también su familia. Hechos 16:31 narra la historia de un carcelero que se encontraba a cargo de la cárcel en un momento en que Pablo y Silas estuvieron presos, y ellos le dijeron lo siguiente: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Dios promete bendición para nuestras familias también. Dios promete de que esa bendición no solamente material, sino también espiritual va a poder alcanzar a nuestros familiares. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que quisieran ver rendido a los pies de Jesús? Creo que cada uno de nosotros estamos orando por una persona de nuestra familia, y Dios ha prometido que tú y tu casa serán salvos. Dice también Salmo 112, verso 2: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Tenemos que creerle a Dios, muchachos. Tenemos que creer de que el favor de Dios va a estar con nosotros, va a estar con nuestra familia, que en medio de situación de pandemia ninguna plaga tocará nuestra morada. Y tenemos que creer que inclusive cuando en algún momento puedan traer su descendencia a esta generación, que va a ser de bendición y no de maldición. También el Señor ha prometido darnos gracia y favor a través de nuestras relaciones, con las personas con que nosotros nos relacionamos. ¿Y cuántos de ustedes quizá han estado en un trabajo y de repente se dan cuenta de que le da un ascenso? Y usted dice, ¿y por qué a mí? Si yo no me lo merecía. ¿Y por qué a mí? Si habían otras personas mejores que yo. O si de repente miran de que su jefe, y usted se convirtió en la mano derecha. ¿Y por qué yo? Si el otro es más inteligente, el otro, pero el Señor está poniendo favor delante de usted, de favor de su vida delante de otras personas. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero ustedes dirán, es que era Jesús. Ese obviamente tenía que crecer en gracia, ¿sí o no? Pues Jesús, ¿cuándo no? Pero también dice 1 Samuel 2:26, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros podamos crecer en gracia delante del Señor, pero también delante de los hombres. Daniel 1:9 dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y es ahí donde usted encuentra sentido. ¿Por qué es que me eligieron a mí? Porque el Señor le está mostrando su favor. Génesis 39:21, mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y dióle gracia en los ojos del principal de la casa de la cárcel. Nuevamente este verso podemos ver quién fue el que le dio esa gracia, el Señor. También Dios ha prometido darnos gracia, dicho eso de paso, en nuestro trabajo, en los lugares donde nosotros nos desempeñemos. En ocasiones a veces nosotros mismos nos descalificamos y decimos, pero es que yo soy malo a la matemática. ¿Cuándo voy a estudiar arquitectura? Yo sueño con ser arquitecto o ser ingeniero, pero que soy malo a la matemática. A veces nos descalificamos y nos vamos a estudiar cualquier cosa, pero el sueño que Dios había puesto era ser ingeniero, era ser arquitecto, y a veces nos autodescalificamos. Pero inclusive cuando no nos sentimos capacitados para un trabajo, para un estudio, Dios muestra o mira esa inseguridad que tenemos como una oportunidad para glorificarse en nuestra vida. Y vemos el ejemplo de Moisés, un personaje que todos conocemos, pero ¿qué decía él? Soy tartamudo. ¿Qué tal que Moisés se hubiese echado a morir siendo tartamudo y no hubiera hecho la voluntad de Dios? Bueno, al final le hubiera pasado las de Jonás. Ahí él
comido por un pez o lo que sea, pero hubiera llegado a cumplir el propósito de Dios. Entonces, no deja que se lo come el pez. Tenga seguridad, no tenga miedo al fracaso. También vemos a Gedeón. Él decía, soy el más pequeño de la tribu más pequeña, soy el más pequeño de todos, decía. Pero el Señor le dijo, eres una persona esforzada y valiente. Y es que el Señor quiere mostrar su gracia sobre cada uno de nosotros. Dice Deuteronomio 39, entonces el Señor tu Dios te bendecirá y escucha esta palabra y recíbala en su corazón. Te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor te complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Diga conmigo, todo lo que venga a mi mano, el Señor lo hará prosperar. Dígalo nuevamente, todo lo que venga a mi mano, el Señor lo hará prosperar. Amén. Amén. Y por último, la gracia de Dios se va a ver, el favor de Dios se va a ver manifiesta sobre nuestros pecados. Y es que Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y esto es algo que cada uno de nosotros hemos recibido por gracia. Ese es el favor de Dios que muestra a cada uno de nosotros. Ese es su amor. No lo merecemos. No va a haber nada que podamos hacer para alcanzarlo, pero en eso muestra el Señor su amor. En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es que esta gracia nos va a permitir acercarnos al Señor. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos, ¿de qué forma? Confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. De la manera más tranquila, acérquense al Señor, porque no hay pecado, no hay culpa que los pueda detener. Él ya pagó ese precio. Es abundante y es gratuita, dice Romanos 5:23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados ¿de qué manera? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gran ventaja es que solo tenemos que aceptarlo, porque decía que es un regalo, es algo que nosotros, la palabra gracia significa favor inmerecido. Esa es la definición, un favor inmerecido, es algo que estamos recibiendo sin haberlo merecido. Dice Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré por largos días. Entonces, muchachos, ese es la gracia del Señor, ese es el favor que Dios quiere que nos acompañe. Y hasta este momento, ¿cuántos pueden decir amén? Amén, ¿verdad? Lo recibimos, claro que sí. Pero hasta este punto, solamente les he predicado algo que muchos conocen como el Evangelio de la Gracia. Y lo cierto es que muchos predicadores hemos fallado en predicar la palabra del Señor y quedarnos acá, porque queremos quedar bien con la gente, porque queremos que se nos llene la iglesia, porque queremos que cada vez vengan más personas emocionadas a decir amén, aleluya, gloria a Dios, y se van con todos los poderes, pero el problema es de que regresan a su casa a seguir con la misma vida. Y es que este mover que se está dando muy popular hoy en día del Evangelio de la Gracia ha tergiversado la forma en que se ve el cristianismo y provoca que los cristianos salgan de la iglesia, se van al mundo. ¿Por qué? Porque dicen, vas a recibir bendiciones, pero cuando ya me siento bendecido, ya hasta aquí llegó el Evangelio, esto era lo que quería, ya me puedo ir. O si no, dicen, es que
la gracia de Dios es inmerecida, es gratuita y puedo pecar lo que yo quiera y no hay problema porque le pido perdón a Dios. Me masturbé, sí, pero le pedí perdón a Dios. Todo sigue normal. Le robé a mi mamá, sí, pero le pedí perdón a Dios. Me robo el vuelto todos los días, pero Dios me perdona. Y entonces vivimos bajo una filosofía de vida que está equivocada. Lo cierto es de que no podemos vivir pensando de que vamos a abusar de la gracia de Dios y creer de que Dios nos va a bendecir en cada aspecto de nuestra vida, si no hay realmente un cambio en el corazón. Y es eso lo que realmente importa. Dice 2 Timoteo 4:3, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan ¿qué? Lo que quieren oír. A veces nosotros queremos vivir un cristianismo light, un cristianismo que me diga, vas a ser bendecido en todo lo que hagas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer a vos? Nada, creerle a Dios. Ese es el paso número 1. Pero hay algo más que debemos de hacer y de eso es lo que quiero hablar hoy. Hay personas que quizá vayan a pensar, ¿por qué si yo le estoy creyendo a Dios, Dios no me bendice como dice el predicador? ¿Por qué? Y ahí es donde gente se decepciona del evangelio y deserta. Pero lo cierto es de que la Biblia nos enseña de algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Dice la Biblia en Lucas 6:38, denle a otros lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida a ustedes que den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarlo. Las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 dice, Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los que trabajan, porque para la paz del mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Pero ¿en dónde dice Dios bendice a los que se quedan sentados en la banca de la iglesia? Dice eso. Dios bendice a los que están dormidos en su casa y no buscan trabajo. Dice eso. No, ¿verdad? La bienaventuranza siempre habla de gente que está haciendo algo y en consecuencia reciben la bendición del Señor. Entonces, esa es la manera en que trabaja. ¿Qué necesito hacer para obtener la gracia de Dios? En primer lugar, debemos creer, debemos tener confianza en que el Señor realmente nos va a bendecir. Y eso es el evangelio de la gracia. Creer, 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 declarar, declarar, gritarlo, subirte arriba de la silla, dar 3 vueltas y te va a llegar la bendición. Y están equivocados. También debemos de obedecer la palabra del Señor. Debemos de creer la palabra del Señor y obedecerla. Pero para obedecerla debemos de saber cuál es la palabra del Señor y también debemos de accionar en fe. Pero cuando lo digo de esta manera, pareciera que es que tengo yo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. Cuando no es así, el favor de Dios, les dije que es gratuito. Sin embargo, no es que yo necesite ganármelo, sino que ha sido concedido a todos sus hijos. Cada uno de nosotros somos hijos, ¿verdad? Pero si vivimos de una manera desordenada, si vivimos de una manera en pecado, si vivimos alejados de Dios, no vamos a poder tener el favor de Dios sobre nuestras vidas porque nosotros mismos lo estamos impidiendo. Entonces, ¿qué detiene el favor de Dios en mi vida? En primer lugar, la incredulidad. La Biblia narra en Números 13 la historia de 2 espías que llegaron a la tierra prometida y vieron la tierra donde fluye leche y miel, pero también vieron que habían gigantes. Y entonces regresaron estos espías y dijeron, ¿sabes qué? Fíjate que no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Dios ya les había dicho que iban a entrar a la tierra prometida, pero ellos dijeron, no vamos a poder. ¿Por qué? Es que viven gigantes y no los vamos a poder derrotar. Y entonces solo 2 personas dijeron sí vamos a poder entrar. Los demás dijeron que no. Pero por la incredulidad de ellos tuvieron que volver al desierto y andar dando un poco vueltas un montón de años hasta que finalmente pudieron volver a entrar a la tierra prometida. Entonces, Juan 11:40 dice, Jesús le dijo,
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La incredulidad, muchachos, en muchas ocasiones va a detener el favor de Dios sobre nuestras vidas. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Es imposible. Es por eso que necesitamos creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que el Señor espera de nosotros y que de esa forma vamos a permitir el favor de Dios. También el pecado va a impedir que el favor de Dios esté en nuestra vida, y aquí es donde la mayoría de cristianos se salen por la puerta grande. Y es que estaba bien hablando acerca del favor de Dios y que me iba a bendecir. Pero habló del pecado, ya me voy. Y bye bye, nos vemos, chao. Hasta ahí llegó mi cristianismo, porque me incomodaron, porque me dijeron que tengo que cambiar, porque me dijeron que no puedo continuar con las mismas actitudes, porque no puedo continuar viviendo de la manera en que lo estaba haciendo. Y dice 1 Samuel 15, capítulo 15, versículo 10 y 11, pero el Señor le dijo a Samuel, esta es la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y había mucha expectativa acerca de Saúl, de lo que iba a hacer. Era una persona con un buen porte y todo el cuento, pero dice la Biblia, en 1 Samuel, pero el Señor le dijo a Samuel, estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Y Saúl fue desechado. Saúl ya no continuó siendo rey de Israel por un tiempo, pero el Señor ya lo había desechado, porque él había decidido vivir su vida conforme a su ley, a lo que él pensaba que era correcto. También vemos el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 es un capítulo que a todos nos encanta, porque dice el Señor, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendita será tu canasta y tu arteza de masar, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y todos decimos, amén. Pero, ¿qué es lo que decía primero? Que teníamos que oír la voz del Señor y cumplir sus mandamientos. Pero cuando no lo hacemos, se nos olvidó leer la otra mitad del capítulo. ¿Qué pasa si no lo hago? Esto es lo que pasa. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Pero, ¿qué es lo que estamos creyendo? De que puedo vivir como yo quiera y no va a haber consecuencias. Por eso necesitamos leer la palabra del Señor. Por eso no tenemos que dejarnos guiar por la gente que te está predicando ese evangelio de prosperidad, de que todos vamos a ser salvos, siempre salvos, y etcétera, 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 basura, basura, basura. ¿Y qué? Nos va a llevar directo al infierno. Así de sencillo. Necesitamos comprender de que realmente tenemos que vivir la vida a como la palabra de Dios nos manda. Dice Proverbio 8:35, porque el que me halla, hablando de la sabiduría de la palabra de Dios, halla la vida y alcanza el favor ¿de quién? De Dios, pero necesitamos su palabra, saber realmente lo que ella dice. La pasividad también nos va a alejar del favor de Dios. Dice Mateo 16:19, a ti, y escuchen esto, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, hablándole a Pablo, y todo lo que atares a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué fue lo que le dio? ¿La qué? La llave. ¿Para qué se ocupan las llaves? ¿Para qué ocupa uno una llave? Para abrir un cerrojo y probablemente abrir una puerta. Y dice que él tiene que atar y tiene que desatar, tiene que abrir y tiene que cerrar. Eso significa que va a accionar, que tenés que moverte, que no te puedes quedar en el lugar donde está. Dios ya te dio su favor,
te dio las llaves, ya lo tenés, está en tus manos, pero es tu responsabilidad abrir las puertas, es tu responsabilidad ir y desatar el favor y esa bendición del Señor sobre tu vida, siempre y cuando, si guardares, ¿qué? Mis mandamientos, y si me obedecieres. Entonces, la pasividad, si yo me quedo donde estoy, no voy a alcanzar nada. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Alguna vez han visto el meme de quiero desatar una palabra profética sobre tu vida que te va a traer bendición? ¿Ya lo han visto ese meme? Por ahí lo traje. Traigo una palabra profética para desatar la prosperidad financiera. Trabaja. Y es que a veces queremos que creemos de que nuestra pasividad nos van a caer las cosas como en bandeja de plata. Pero no, muchachos, ustedes están en la edad de siembra, están en la edad que deben de estudiar, están en la edad que deben de buscar oportunidades laborales que le den experiencia, están en la edad de que ustedes tienen que sembrar en su vida, sembrar, leer la palabra de Dios, leer libros que le ayuden a crecer profesionalmente, libros que le ayuden a crecer espiritualmente, libros que le ayuden a crecer profesionalmente, en todas las áreas, todas las esferas de su vida. Busquen la manera de accionar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo, bueno, pues Silvio, te entiendo, tenés razón, quizá yo he abusado de la gracia de Dios y he creído que voy a vivir mi vida como quiera, vivir en pecado y que Dios me va a siempre perdonar y no va a haber consecuencias, me equivoqué, ok, pero quizá hay una persona que dice, yo sí he hecho todo bien, me he esforzado, le he servido a Dios, he estado buscando oportunidades de empleo, he estado buscando oportunidades de becas y no he podido ver la mano de Dios sobre mi vida. Quizá hay alguien que diga, he hecho todo lo que está en mi mano y quizás se pregunte, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que he hecho algo que ha cerrado la puerta y el favor de Dios sobre mi vida? Pues yo quiero decirte algo. Hay personas que viven así, viven pensando de que los errores del pasado le van a perseguir eternamente y de que por un error que hicieron, que quizás se acostó con su novia, su novio, que quizás cometió un error en la vida y creen de que eso los va a perseguir por siempre. Pero quiero decirle algo, el Señor tiene algo nuevo para cada uno de ustedes. Aunque se hayan equivocado en el pasado, Dios tiene un plan que es bueno, es agradable y es perfecto. Y a pesar de que en ocasiones nosotros lo trunquemos, nosotros lo detengamos el favor de Dios, siempre va a haber una segunda oportunidad para nuestras vidas. Y tenemos que creerle al Señor. No podemos ofuscar nuestro presente, nuestro futuro por errores del pasado. Y tenemos que entender, muchachos, que en el mundo también van a venir aflicciones. A veces creemos, y es lo que les decía, creemos que este evangelio de la prosperidad, que todo va a ir súper bien, que va a estar súper tuan y todo. No, lo que Jesús nos prometió, que fue aflicciones. Ay, y eso también lo prometió Jesús. ¿Cómo es que me iba a prometer que me iba a bendecir en el campo y en la ciudad y que no sé qué, que no sé qué? Sí, pero también va a haber aflicciones. Lo que pasa es que esas aflicciones van a ser efímeras, van a ser cortas en la vida. A veces se prolongan por más tiempo, a veces menos tiempo. Pero tenemos que confiar que en medio de todas esas aflicciones, el Señor está obrando para mi bien. Y que todas las cosas que sucedan van a ser para el bien de aquellos que le aman. Entonces vamos a vivir situaciones difíciles, vamos a vivir pruebas, vamos a vivir angustias, pero eso no significa que el favor de Dios se detuvo. Eso significa que el favor de Dios viene en camino. ¿Y saben qué? También José vivió esto. José estuvo preso, estuvo esclavo, pero en medio de su prisión, en medio de su esclavitud, José vio el favor de Dios en su vida, pero pudiese haber dicho, no hombre, ¿dónde está el favor de Dios si aquí estoy en la cárcel, en la mera cárcel? Ah, bueno, le caí bien al carcelero, sí, está bueno, pero estoy en la cárcel. Debemos de aprender a ver el favor de Dios aún en los pequeños detalles, porque el Señor siempre cuida de ustedes. Siempre va a estar ahí la mano de Dios.
Siempre va a estar ahí cuidándole, teniéndole en el hoyo de sus manos, como dice el versículo. También Jacob hizo todo lo que pudo para ganarse a Raquel. Trabajó 7 años y lo engañaron. Tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Y al final, ¿qué sucedió? Se fue con las 2 esposas y un montón de reales, que pudiésemos decir, porque se llevó un montón de rebaños. Se fue bendecido en medio de una circunstancia que pareciera que el favor de Dios se había ido de su vida. Pero ahí estaba el favor de Dios. Simplemente las cosas no salen como uno quiere. Pero el favor está presente en tu vida. Concluyo con esto. En Juan capítulo 9 narra la historia de un ciego. Este era un ciego que pueden ir pasando los chicos, que había nacido de esa forma, sin poder ver. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: oye Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Porque en ese entonces ellos pensaban de que cualquier circunstancia difícil que pudieses vivir en la vida era Dios castigándote, era Dios trayendo juicio sobre tu vida. Y entonces vino Jesús y les contesta: ni él, no, ninguno de los dos pecó. Y viene y dice Juan 9:2, y le preguntaron a sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciegos? El versículo 5 dice que Jesús vino, se acercó al ciego, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice que agarró, ahí imagínense todo, yo no puedo hacer eso, pero, y escupió el suelo. Entonces ahí imagínense que estaba un polvazal, y en medio del polvazal más la saliva se formó lodo. Entonces dice que agarró el lodo y se lo untó en los ojos de aquel ciego. Y aquel ciego, no sé si alguna vez han sentido lodo ustedes, todo pegajoso, ¿verdad? Sobre todo con la saliva. Entonces ahí el pegajoso. Y el pobre ciego ahí, ahora anda al lavate, se fue a lavar. Y entonces cuando regresó, dice que esta persona podía ver y salió de ahí y anduvo diciendo en toda la ciudad de que Jesús lo había sanado, de que ahora él era el mismo ciego que no había visto desde el nacimiento, y la gente no le creía y le decía: ¿por qué hablas tú de este Jesús? Y él decía: ¿sabes qué? A mí no me digas nada, yo puedo seguir hablando de Jesús. Y ellos querían callarlo, pero él no se detuvo, y al final se encuentra nuevamente con Jesús. Jesús dice que lo buscó y lo encontró, y Jesús le pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Le dice. ¿Quién es, maestro? Dime quién es para creer en él. Él es, le dice. Yo soy. Y entonces vino Jesús, vino este ciego y dijo: sí creo. Y este ciego recibió no solamente una sanidad física, sino también recibió al Hijo de Dios en su corazón. Yo no te puedo decir por qué estás pasando una circunstancia difícil. No te puedo explicar por qué un familiar murió. No te puedo explicar por qué no has obtenido el trabajo que quieres, o por qué tu familia está pasando por una situación difícil. No te puedo explicar, pero dice Juan 9:3, cuando los discípulos le preguntaron, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esa es la voluntad del Señor, chicos. Yo no les puedo explicar por qué las cosas a veces no salen como ustedes creen. Jesús tenía el poder para decirle al ciego: mira, y el ciego iba a ver. Pero Jesús escupió la tierra, hizo lodo y se la untó en los ojos. ¿Por qué el método? ¿Por qué la manera? ¿Por qué con un ciego le dice mira y al otro le escupe? A veces sentimos de que Dios nos escupe, de que Dios no está pendiente de mí, que no me ama igual que a otros. Pero es que Dios tiene una manera especial de tratar con cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy te puedo decir de que el favor de Dios está en tu vida si le amas y decides obedecerle, a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo. Cierra tus ojos.